capítulo 3, en el verso número 16. San Juan capítulo 3, verso número 16. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Comparta su Biblia con el amigo, la amiga, para que pueda leer también la hermosa y divina palabra del Señor. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas en descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Los niños están tranquilos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, que nos demuestras ese amor infinito que has tenido por toda la humanidad y por todas las naciones. Te pedimos que esta palabra ahora sea de gran bendición para los corazones de todos los que están aquí presentes, incluyéndome a mí. Señor, tu palabra nos fortalezca, tu palabra nos anime, tu palabra rompa las cadenas y destruya la incredulidad. En el nombre de Jesús, imparte salvación, sanidad y milagro. Para gloria de tu nombre, recibe un aplauso caluroso de tu pueblo que está aquí, que te ama, te glorifica. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Bien fuerte el aplauso al Señor. En el Evangelio según San Juan se encuentra la evidencia del amor de Dios por la humanidad. Un amor ágape, un amor incondicional. Hay tres clases de amor: el amor fraternal, el amor eros y el amor ágape. El amor fraternal es el amor de pareja, de amigos, de familiares. Pero el amor eros es el amor sexual. El amor ágape es el amor incondicional, que es el amor de Dios, que sin merecerlo Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 dice: Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos alaba la gloria del Señor en esta hora? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y quiero hablar precisamente de esto, porque el apóstol Juan escribe en este evangelio: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El apóstol Juan nos revela la profundidad del amor de Dios por el mundo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Denle un aplauso poderoso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué encontramos aquí? El amor infinito de Dios. El amor incondicional. Dios nos ha amado incondicionalmente, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Y cuando habla del mundo, habla de la humanidad que existe, su creación. La humanidad, el mundo, la gente que vive en este mundo tiene una gran batalla con el príncipe de las tinieblas llamado Satanás. Y en este mundo se ve la degeneración, en este mundo se ve la perversidad, los grandes gobiernos legalizando abortos, legalizando droga, legalizando homosexualidad. El mundo está plagado de gran cantidad de pecado que sube delante de la presencia de Dios. Pero a pesar de toda la maldad que hay en el mundo, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que fue capaz, que aunque el mundo le dio la espalda, dice la Biblia, que Dios fue capaz de enviar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dale más fuerte el aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, Señor, gracias por amarme. Gracias por amarnos. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna, vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Dios amó a este mundo de tal manera que envió a su Hijo, a Jesucristo. Dios de tal manera amó a este mundo, que envió lo que más amaba, lo que más preciado, lo más preciado, su Hijo, por la humanidad, por el mundo,
sucede es que Dios viene bregando con la humanidad por muchos años. ¿Recuerda usted la historia de Adán y de Eva? Cuando Dios los hizo a su imagen y semejanza, Adán y Eva hicieron lo que Dios no quería que hagan. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y por esa desobediencia entró el pecado en el mundo. Por esa desobediencia de Adán y de Eva entró el pecado en toda la humanidad. No había forma de detener la violencia. No había forma de destruir si no era a través de un juicio. Y Dios envió un diluvio de 40 días y 40 noches para detener el pecado. Pero el pecado seguía avanzando. El pecado aumentaba. Continuaron construyendo la Torre de Babel. Querían ser independientes. Ellos no querían confiar en Dios, sino en los astros, en las estrellas, en los planetas. En el tiempo de Nimrod construyeron una torre, y esa torre Dios la destruyó, y ahí se cambiaron los idiomas, ahí se cambiaron las lenguas. Dios quería detener el desenfreno del pecado, de la violencia, de la maldad que había en la tierra. Pero ni por más que mandó un diluvio y un terremoto, los hombres estaban viciados y corrompidos. La historia sigue corriendo, los años siguen pasando, y la tierra se llena de violencia y de maldad. La sodomía comienza a embargar los corazones del mundo, y la sodomía llega a tal punto que corrompe 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Desde el más pequeño hasta el más viejo estaban corrompidos en homosexualidad. Había homosexualidad por todo lugar. Dios había tratado de detener todo este desenfreno con el diluvio, con el terremoto, pero esta vez viene un castigo más fuerte, y Dios destruye por la sodomía, destruye Sodoma y Gomorra con fuego, con azufre. Dios hace llover fuego y azufre, y Sodoma y Gomorra quedaron hechas ceniza. A su nombre, a su nombre. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible la historia de la humanidad. Adán y Eva pecan, Dios los saca del paraíso. En los días de Noé la gente se corrompe. Dios les envía un diluvio de 40 días y 40 noches. Lo peor, los hombres comienzan a construir una torre para llegar al cielo. Dios les envió un terremoto y cambiaron su lenguaje. En Sodoma y Gomorra la perversión era terrible, la corrupción y la homosexualidad, a tal punto que Dios se disgusta tanto que les envía una lluvia de fuego y azufre. Los hombres no podían cambiar, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Dios ama a este mundo. A pesar de los juicios que Dios envió, no encontraba cambio, no encontraba transformación en los humanos. Y Dios tiene que tomar la decisión para calmar los juicios que estaba enviando por el pecado. Dios comienza a levantarle reyes, comienza a levantarle Dios líderes, sacerdotes. Dios comienza a levantar hombres que puedan guiar al pueblo a hacer su voluntad.
Pero la gente no podía cambiar. Había violencia en la tierra. Había maldad en el planeta. Y Dios le manda leyes, preceptos y mandamientos para que los guarden. Y no podían guardarlos. Y Dios seguía castigando. Dios seguía enviando juicio a la humanidad. De tal manera que los líderes que Dios levanta toman animales, corderos, palominos, ovejas, y los ponen en altares y los matan, los degollan a los animales, derraman sangre y queman la carne para que suba, y eso calmaba la ira de Dios. Y continuamente, cada año ofrecían un animal para que Dios perdonara el pecado del pueblo. El pecado se iba aumentando. La esclavitud del pecado en el alma es terrible. Los hombres no podían cambiar como lo que hoy vemos en estos días. A pesar que Dios ha mandado terremotos, a pesar que se ha visto tsunamis, a pesar que hay hambre en la tierra, a pesar que hay muchas enfermedades en el mundo, hay gente que no puede cambiar. Unos van a los psicólogos, otros van a la cárcel y no cambian. ¿Saben por qué no cambian? Porque el único que puede cambiar es Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡A su nombre! ¿Quién vive, hermanos? Pero ¿qué sucede? Que venimos viendo cómo Dios envía juicio. Envía juicio tras juicios para que la humanidad haga un alto a la maldad. Y aunque mataban animales, degollaban ovejas para que Dios ya no los castigue, pero eso era por poco tiempo. Entonces, Dios se encuentra en una situación donde era menester que Él tenía que matar a toda la humanidad. Ya no era solamente una generación como de la de Sodoma y Gomorra, generación como los días de Noé. Ahora Dios se encuentra en una situación difícil. Había tanto pecado en la humanidad que como Dios es un Dios juez justo, tenía que castigar el pecado. Y al castigar el pecado, tenía que destruir el planeta Tierra y a todos los humanos, a todos nosotros. Pero en el cielo hubo una reunión. En el cielo hubo una reunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo: Padre, es verdad, hay tanta maldad en el mundo, hay que destruir a toda la humanidad. Pero Jesús dijo: Padre, yo voy a bajar y voy a morir por los pecados de toda la humanidad. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor en esta hora? ¿Cuántos le un aplauso fuerte? Y ahí es donde vemos este pasaje bíblico. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué hizo Dios? En propiciación por nuestros pecados, para ayudarnos a nuestras culpas, nuestros errores, para que nosotros no vayamos al infierno. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Enviar a su Hijo. De tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dale un aplauso fuerte al Cristo de la gloria. Alaba la gloria de Dios. Entonces Dios envía a Jesús al mundo. Me imagino que en el cielo estaba el trono de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Y Dios, viendo que subía el mal olor de la maldad de la tierra, entonces me imagino que el Padre le dice a Jesús: Jesús, ahora tienes que bajar. La humanidad cada día se pierde y están yendo mucho al infierno. Bien, Padre, me voy para la tierra. Me imagino que hubo abrazos, se abrazaron con el Padre, con el Espíritu Santo. Y Jesús bajó. Por obra del Espíritu Santo entró en el vientre de María. Nació en un pesebre. Vinieron los magos del oriente y le trajeron incienso, oro y mirra. Le trajeron desde niño. Su infancia no se la conoce bien hasta su adolescencia, donde estaba en el templo. Pero luego Jesús aparece públicamente su ministerio, ayunando 40 días y 40 noches. Y Jesús comienza a predicar el evangelio a todos los que encontraba, a las aldeas y a los pueblos: arrepentíos y creed en el evangelio. Y Cristo predicaba: porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Cristo comenzó a predicar, a salvar las almas, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Jesús no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Y Cristo vino a salvar a la humanidad. Por eso, de tal manera amó Dios a este mundo. De tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos le alaban al Señor con un aplauso fuerte? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dicen aleluya? Sin embargo, el trabajo de Jesús de predicar no fue fácil. Caminando en los polvorientos territorios de Israel, Jesús iba predicando. Jesús les iba enseñando la palabra. Jesús les hablaba acerca del reino de Dios. Y todo mundo estaba atento. Le predicaba en las montañas, desde las barcas, en las calles, en las casas. Jesús predicaba el evangelio en todo lugar para que la gente se salvase y se arrepintiesen. Les habló de la parábola del rico y Lázaro para que entiendan que existe el cielo y el infierno. Comenzó a hacer milagros, a resucitar los muertos, a dar vista a los ciegos, a hacer hablar a los mudos, a hacer caminar a los paralíticos. Cristo comenzó a evangelizar con un evangelio poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Pero Cristo vino con la finalidad de morir por nuestros pecados. La sentencia ya estaba establecida. La sentencia demandaba que toda la humanidad tenía que ser destruida. El pecado era demasiado, que toda la humanidad tenía que ir al infierno, al lugar de tormento, al lugar de sufrimiento. Pero vino un hombre humilde y sencillo, un hombre que no vino con espada, no vino con escudo, un hombre humilde,
humilde, sencillo, que nació entre los burritos, caballitos, ovejas, este hombre humilde fue rechazado. Israel lo rechazó. Israel no creyó en él. No creían que Jesús era el Mesías, el Salvador, a su nombre. Sin embargo, cuando llegó el día de la fiesta, tenían que soltar un prisionero el día de la Pascua. Jesús fue tomado, vendido por uno de sus amigos, por un apóstol llamado Judas Iscariote. Judas lo vendió, lo traicionó a Jesús. Con un beso le dijo: Jesús, con un beso has vendido a tu maestro. Pedro quiso defenderlo, pero Jesús le prohibió. Aunque le cortó la oreja, Jesús se la volvió a pegar. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesucristo? Y Él tiene todo el poder. Él tiene todo el poder. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Y qué sucede? Que Jesús es tomado prisionero, fue llevado al pretorio, al patio de Poncio Pilato. Lo amarran en una estaca, con los brazos hacia arriba, sin ropa. Y los soldados verdugos romanos comienzan a azotar el cuerpo de Cristo. El látigo romano era de 3 cuerdas, y en cada cuerda tenía una bola al final de hierro, y cada bola de hierro tenía espinas. Los latigazos comenzaron a llegar al cuerpo de Jesús. Los latigazos llegaban por doquier. Lo hicieron pasar la fila india, soldados de este lado y soldados de este otro, y Jesús por medio, y le daban de puñetazos, dice la Biblia, le daban de cachetadas, de burla. Fueron y cogieron una planta espinosa y la entretejieron, hicieron una corona y se la enterraron con una caña, golpeándosela, y le montan un madero y es llevado al Calvario. Jesús, a su nombre, a su nombre, es llevado al Calvario, llevado al cerro Gólgota, lugar de las calaveras. ¿Por qué le llamaban el lugar de las calaveras? Porque era un cerro que cuando usted lo miraba de lejos se veía 2 orificios como ojos y 2 pequeños en medio como nariz. Lugar de calavera. Y ahí mataban a todos los que los sentenciaban a muerte. Y la sentencia de muerte era decapitarlos o incinerarlos. Pero también los romanos idearon la muerte de la cruz. Por eso que la cruz no es la bendición. Los romanos idearon cómo matar y torturar a las personas por medio de una cruz de madera. Y yo no sé por qué la gente se pone cruces en las cadenas, cruces en los cuerpos, cruces en las casas, cruces en los carros. La cruz no es la bendición. La bendición es aquel que murió en la cruz, Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Salvador, Él es el que perdona, Él es el que salva, Él es el que liberta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y Cristo fue llevado al Calvario. Juntamente con él fueron llevados 2 malhechores, 2 prisioneros. Lo crucificaron a Jesús, y al lado de él, a la derecha y a la izquierda, estaban 2 también siendo crucificados. La peor muerte que podía ocurrir en aquel tiempo era la muerte en la cruz. Esa era la peor muerte que podía tener un hombre en aquel tiempo. Muchos preferían ser decapitados para no sufrir mucho. Otros preferían ser incinerados.
Pero la muerte en la cruz era la muerte más terrible. ¿Por qué? Porque les abrían sus manos, sus brazos, y le atravesaban un clavo en cada mano. Luego le unían los pies, y entre los dos pies unidos un clavo bien grande de acero, como los romanos usaban todo armamento de hierro. Luego lo levantaban y Jesús se guindaba, el cuerpo se guindaba. A lo que el cuerpo se guindaba, el tórax se unía y le impedía respirar. Entonces el reo tenía que esforzarse para levantarse y no ahogarse, pero a lo que se empinaba, el dolor terrible de los pies que estaba atravesado por el clavo era espantoso, era una tortura horrible. Y cuántas veces no querían morir, cogían aire y gritaban del dolor, y si se aflojaban le dolían los brazos, todo era horrible. Sangre por doquier. Jesús, me imagino, emplomado, hinchado. Pero todo Jesús lo hacía por amor a este mundo, por amor a usted y por amor a mí y por amor de los que han de venir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jesús? ¡A su nombre! Jesús es muerto. Los ladrones, como ya llegaba la noche, los soldados romanos, mire que lo que le estoy diciendo es tan verdad, que para que mueran más rápido, a los dos malhechores cogieron un palo y le quebraron las piernas. Esto quiere decir que a los que le quebraron las piernas se guindaron y se asfixiaron. A Jesús no le hicieron eso. Jesús murió entregando su espíritu. Le enterraron una lanza para verificar si estaba muerto. Y estaba muerto. Fue llevado a la tumba y al tercer día resucita con poder y gloria. Al tercer día se levanta de entre los muertos. Y venció a través de la resurrección, venció al pecado, venció a la muerte y venció al infierno. Amigo, si usted se ha entregado a Cristo por la resurrección que Él tuvo, ahora usted es salvo. Por eso dice la Biblia, hablando Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Alábalo! ¡A su nombre! Jesús murió por nuestros pecados, por los suyos, por los míos. De agradecimiento, sigamos sus caminos. Invitemos también a otros familiares y otros amigos para que se enteren que la muerte de Jesús hizo posible que la humanidad sea perdonada y pueda ser salva. Si hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo en su corazón, o si ya todos lo han recibido en la carpa, lo felicito. Pero si hubiese alguien aquí que no ha hecho la oración de fe para pedirle perdón a Dios y recibirlo a Jesús como Salvador, me puede levantar la mano derecha, que yo puedo orar por usted. Pero si usted ya ha hecho la oración, bienvenido, esta es su iglesia. Póngase de pie en esta hora.